Días, público del Circo Popular de la Ciencia. A pesar de los problemas técnicos que tuvimos ayer, que sabemos que los decepcionaron, pero deben comprender que a pesar que estamos en una pandemia que también nos ha afectado de manera virtual, estamos tratando de llevarles el mejor entretenimiento científico a sus hogares en este periodo vacacional, que sabemos que son todo menos vacaciones. Hoy traemos ante ustedes este pequeño acto de apertura, que es uno de los actos más impresionantes del circo, porque como todos sabemos, cada circo tiene un acto de magia. Y todos los actos de magia pueden o dejarnos perfectamente asombrados o incluso un poco aterrados, ya que nos presentan cosas que no logramos comprender del todo. Ayer tuvimos un acto de ilusionismo cuando justamente Ricardo Covarrubias, el ilusionista, nos hizo preguntarnos cosas sobre la percepción que iban muy a tono con lo que el doctor Leonardo Patiño ya nos había platicado. Y también lo que habíamos visto y veríamos después sobre los cosmonautas, aunque tuvieron problemas porque transmitían desde el espacio. Sin embargo, hoy nos complace presentarles a una mujer capaz de mirar hacia el futuro y sorprendernos con lo que nos aguarda, pero que ante el panorama actual prefirió mostrarnos el pasado, para que aprendamos de él. Como se darán cuenta, ella es miembro de la mítica raza de seres sabios que no solo tienen unas orejas graciosas, sino que a cambio de perder un poco la visión de los ojos, obtienen un entendimiento más amplio de la vida. Ella es la clarividente y Melina les hablará de las 6 extinciones masivas. Los dejamos entonces con la plática de nuestra alumna, que es ejemplar, como todos los alumnos que tenemos. Ninguno es un alumno malo, pero los que se presentaron aquí les tenemos un gran cariño. Y los dejamos con su plática, esperamos que la disfruten. Pues muchísimas gracias por tremenda presentación. Um, pues bueno, eh, como nos dijo Marco, hoy, a pesar de mi corta visión, soy capaz de hablarles un poco del futuro, pero a través del pasado, porque no es más importante, sino lo que cuenta en este momento es aprender de lo que ha sucedido, entender por qué ha sucedido y tratar de remediar lo que está sucediendo. Así que bueno, toda clarividencia, toda buena clarividencia comienza con una mirada hacia el pasado. Es de lo que les voy a hablar hoy. De las 5 o tal vez 6 extinciones masivas, bueno, para empezar, um, tenemos que saber qué es una extinción masiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de algo de tal talla? Bueno, pues no hay una definición clara, ya que todas estas han sido muy diferentes porque la biodiversidad, la abundancia y la situación de la Tierra en todas estas etapas ha sido muy diferente. Entonces los científicos aún no han podido llegar a un consenso sobre una definición concreta sobre qué es una extinción masiva. Sin embargo, hay unas cosas que nos pueden guiar un poquito por ahí. Eh, en general, se puede decir que 3/4 de todas las especies que existían en algún momento dado en la Tierra se extinguieron. Y todo esto a una tasa de extinción muy alta en sentido de tiempo geológico, que es bastante tiempo. Nosotros normalmente, cuando nos hablan de extinciones masivas, recordamos la de los dinosaurios, pensamos en un meteorito gigante, sangre o destrucción, muerte, algo parecido al apocalipsis, ¿no? Pues no, normal es así.
Como les digo, la extinción es un evento que sucede todo el tiempo y ha sucedido desde que inició la vida en la Tierra. Sin embargo, esta extinción se da muy gradualmente y pues la podemos ver como extinción de fondo, como la vemos aquí. La diferencia con las extinciones masivas, como les dije previamente, es que estas suceden en una tasa muy alta. Muy rápido, como les digo, en tiempo geológico, se extinguen cantidades enormes de especies, géneros, familias, y bueno, esto es a lo que llamamos una extinción masiva. En general, han sido 5, que son de las cuales les voy a hablar hoy. 1, 2, 3, 4, 5, en orden cronológico. Y de tal vez una sexta. Bueno, pues como les digo, cuando pensamos en una extinción masiva, pueden venirnos a la cabeza ideas de las películas que sucede en algunos días. Eh, Inundaciones, terremotos, caídas de meteoritos, no sé, rupturas de fallas como en la de San Andrés, eh, todo ese tipo de cosas destructivas. Sin embargo, a pesar de que sí, las extinciones suceden en un periodo de tiempo relativamente corto en la escala geológica, no suceden de un día para otro. Es por eso que tal vez no nos estemos dando cuenta de lo que está sucediendo en este momento. Bueno, han existido, como les dije, eh, bien estudiadas y catalogadas 5 extinciones. Eh, Hay muchas diferentes teorías igual sobre que han existido otras, sí han existido otras que han sido bastante grandes, pero estas han sido las más notables, que son las del final del Ordovícico, las del final del Devónico, la del final del Pérmico, la del final del Triásico y la del final del Cretácico, que es la más reciente y la que más recordamos por los carismáticos dinosaurios. Aquí tenemos las edades, pero las veremos un poco más a fondo. Comenzaré con la extinción ordovícico-silúrico. Normalmente no tendrían por qué haber escuchado de las otras 4 extinciones, ya que no son muy habladas, porque por alguna razón a la cultura popular no le parecen impresionantes cefalópodos de más de 5 metros o especies que reptaban en los suelos marinos. Pero a mí se me hacen muy interesantes y es por eso que elegí este tema como una excusa para presentarles todos estos bichos raros que existieron y que normalmente no sabríamos que existieron. Bueno, para empezar, eh, en el Ordovícico teníamos bichos como estos. Estos son los que principalmente se extinguieron, los graptolitos, braquiópodos, trilobites agnóstidos, que son un tipo de trilobites diferentes a los que podrían conocer, y este tipo de nautiloideo enorme, que son los ortóceras y los cameróceras. Ahí tenemos la comparación con un humano. Están enormes. Imagínense ir nadando por la playa y encontrarse uno de estos. Creo que ya no le tendrían tanto miedo a los tiburones después de ver uno de estos. Pero en fin. En esta extinción del final del Ordovícico, que fue hace 453 y terminó hace 444 millones de años, se extinguieron el 26% de las familias, del 49 al 60% de los géneros y el 85% de todas las especies marinas, lo cual es muchísimo. El 50% de los corales, también ya había corales, un tipo de corales. Y bueno, a pesar de que normalmente no notamos esto, porque no son especies que sean terrestres, que sería lo más cercano a nosotros, son especies muy interesantes que existieron y que en ese momento formaban los nichos ecológicos. Una de las principales teorías que sostiene el por qué sucedió esta extinción masiva es por las plantas. Nosotros vemos a las plantas como algo muy bonito, algo bueno, algo que nos salvará. Sin embargo, en cantidades masivas pueden ser destructivas, como lo fue al finales del Ordovícico.
lo que sucedió es que ya existían cianobacterias, existían películas y tapetes de bacterias fotosintéticas que comenzaron a aventurarse a las rocas. Todavía no eran plantas populares como las que conocemos actualmente, todavía no eran plantas grandes terrestres, sin embargo ya podían cubrir eh, las rocas. Esto genera una interacción con las rocas eh, de tipo de intemperismo químico, lo cual libera nutrientes que las rocas normalmente tardan más tiempo o sueltan más difícilmente, como por ejemplo el fósforo. Esto después es deslavado por la lluvia hacia los mares. Esto genera algo que llamamos en ecología como eutrofización, lo cual es una cantidad enorme de cierto tipo de nutrientes, lo cual genera un bloom o un boom, un crecimiento masivo de cierta especie, que en este caso fueron ciertos tipos de algas, de cianobacterias y otras plantas marinas. Sí es bueno que crezcan plantas, pero en esta cantidad, fue una cantidad tan enorme de fotosíntesis en el mar y en las rocas, que al momento de descomponerse se ocupa muchísimo oxígeno. Entonces, a corto plazo, este boom de especies fotosintéticas puede generar un aumento en el oxígeno. Sin embargo, a largo plazo, genera un descenso y hasta una anoxia en los océanos. Esta anoxia, a su vez, lo que hace es bajar la temperatura global porque estamos atrapando el carbono atmosférico en algo que se llama secuestramiento de carbono. El secuestramiento de carbono se da en las plantas lo mantienen a largo plazo y se decantan a los fondos marinos, de manera que se guarda ahí millones de años. La cantidad, la concentración de gases de efecto invernadero disminuye porque el carbono está siendo atrapado por la fotosíntesis eh, y se queda ahí. Entonces, esto generó un descenso en la temperatura tremendo y muy repentino debido a esta eutrofización y tuvimos una glaciación. En este momento así se veía el mundo. Otra de las teorías que nos dice por qué fue esta extinción fue que Gondwana se estaba moviendo hacia abajo, lo cual generó un descenso en el nivel del mar, al igual que la glaciación, porque entre más hielo hay, más baja el nivel del mar. Y como habíamos visto, la mayor parte de las especies en ese momento eran marinas, por eso se extinguieron tantas. Luego, no se preocupen, la vida no acabó ahí, siguió creciendo, siguió radiándose. La adaptación radiativa ocupó nichos que habían sido desocupados y nos dieron estas cosas rarísimas del silúrico. Tenemos un euripterido ahí que les quería poner, los primeros peces, un mixopterido que parece un alacrán, un ostracodermo y unos trilobites. Imagínense esto, o sea, parece sacado de una película de Star Wars, incluso más loco. Y bueno, en el Silúrico pasaron cosas importantes, evolucionaron los primeros hongos, los primeros arrecifes de coral, diversificaron un poco los peces, y tuvimos trilobites, radiación de graptolitos y conodontos. No se preocupen tanto por el nombre, son muchas especies raras que actualmente o ya no están o evolucionaron en algo raro. Y bueno, esto fue la extinción del Ordovícico silúrico, pero tenemos más. Después vino la extinción del Devónico carbonífero. Esto sucedió hace 382 millones de años. Aquí a la izquierda tenemos una imagen de cómo podía verse el Devónico con estos primeros peces grandotes que daban miedo, los primeros tetrápodos que comenzaron a aventurarse a la tierra, estos que tenemos aquí, que son placodermos, que son peces mandibulados. Tenemos en el Devónico el origen de la semilla, aparecen los insectos, diversifican los arácnidos, y tenemos a un amigo que se llama Tiktaalik,
ese señor pudo haber sido el primer vertebrado terrestre y también culpable de que estemos aquí hoy. Y bueno, aquí tenemos los bichos que principalmente se extinguieron. Los corales se extinguieron de un 70 a un 80%. Los rugosos, porque hay muchos tipos de corales. También este tipo de amonites se extinguió. Fueron evolucionando. Estos apenas tenían una sutura muy basal. Los placodermos de los que les conté, que son peces mandibulados. Aquí tenemos a este muchacho que era enorme en comparación de una persona. Espero no tenga pesadillas esta noche. Y algunos nautiloideos también se extinguieron. Y bueno, ¿por qué sucedió? Las posibles causas nos dicen que esto pudo haberse dado debido a regresiones y transgresiones del mar, fluctuaciones de temperatura muy súbitas y con una frecuencia muy alta. No da tiempo a las especies de adaptarse, lo cual causa extinción. Hubo sequías e inundaciones alternadas en periodos cortos de tiempo, geológicamente, recuerden. Y ya, estas fueron las posibles causas. El mundo se veía así. Ya se estaban juntando un poquito más las masas continentales. Tenemos a Laurencia, Gondwana, el océano Pantalásico, que era un océano enorme que, que cubría casi todo el mundo. Pero igual, no se preocupen, la vida surgió de nuevo y con las especies que sobrevivieron evolucionaron cosas loquísimas. Miren nada más, en el Carbonífero ya teníamos este tipo de tetrápodos terrestres que después fueron evolucionando posteriormente a lo que serían los primeros mamíferos tipo reptiloides. Tenemos los primeros helechos, salieron unos miriapodotes que son como los milpies que conocemos, pero en modo berserk. Estos insectotes, como esta que parece una libelulota que se llama Meganeura, y hubo una radiación de gimnospermas también en el Carbonífero. Las gimnospermas son lo que conocemos como, bueno, ya les había dicho que ya había surgido la semilla, son algunos tipos de coníferas, pero en ese tiempo eran muy diferentes a las que conocemos actualmente. Ya teníamos cosas caminando en la Tierra. Después vino la extinción pérmico-triásica. En este momento hubo una radiación reptiliana y de gimnospermas. También surgieron las ginkgoales, como el ginkgo biloba que conocemos hoy día, que es una de las pocas especies que sobrevivieron hasta hoy. Y bueno, aquí tenemos una imagen de lo que pudo haber sido. Ya tenemos reptiles grandotes que se ven aterradores. No sé por qué no los incluyeron en Jurassic Park, que por cierto ni siquiera fue jurásico. Bueno, aquí tenemos algunos bichos de los que se extinguieron. Fueron blastoides, que son estos que dibujó muy bonito Haeckel en algún momento. Fusilínidos, que son foraminíferos. Si no saben qué es un foraminífero, son protistas, cosas que no caben en algún otro reino en la clasificación de la biología. Este tipo de árboles, que son cordaitales. Terápsidos, como este gorgonópsido, esta cosa rara, este animal con cola y cara de susto que vemos ahí, es un terápsido, que son reptiles mamiferoides, que les digo que ya caminaban y empezaban a evolucionar y a mostrarse un poco más como lo que conocemos hoy, no tanto realmente. Y bueno, esta fue la extinción más grande que hemos visto en la historia, que se conoce en el registro fósil. 90% de las especies de los océanos se extinguieron, el 70% de los vertebrados terrestres también, y eso es muchísimo. La Tierra estuvo a punto de quedarse sin vida en ese momento. Y se preguntarán por qué. Pues no fue una sola razón, fueron muchas cosas. Aquí tenemos las razones. Ustedes me dirán, oye, pero ¿por qué pasó eso o qué? Y bueno, lo que sucedió fueron muchos factores combinados porque una extinción tan grande no pudo haberse dado de la nada. Tenemos evidencias de
posibles impactos meteoríticos no fue uno enorme como por ejemplo en la extinción del Cretácico, sino muchas frecuentes. Tenemos vulcanismo fisural. El vulcanismo fisural libera gases de efecto invernadero. Tenemos lluvia ácida. La lluvia ácida acidifica los mares, mata los corales y cualquier cosa con caparazón o coraza, porque normalmente están hechos de carbonatos, lo cual se deshace con el ácido. Tenemos liberación de hidratos de metano, porque como subió la temperatura, se derritieron los polos, liberando metano y liberando gases que estaban atados ahí, lo cual generó una atmósfera tóxica y anoxia oceánica. Y bueno, subió mucho la temperatura, era como un infierno chiquito lo que sucedió en el Pérmico. Y el mundo se veía así. Ya tenemos mucho más juntas las masas continentales. Ya se estaba comenzando a formar la Pangea. Gondwana subió, se juntó con Australia, se juntó con los continentes que conocemos actualmente. Pero de nuevo, esta historia no terminó ahí, aunque casi termina. En el Triásico tenemos estas plantas y estas especies de animales que también se ven muy chistosas, como el Pseudosuchia, que parece un cocodrilo con patas. No, hombre, si yo veo eso me muero. Imagínense, si de por sí dan miedo los cocodrilos, ahora imagínense uno que puede correr con esas patas tan enormes. Tenemos los primeros saurisquios, cinognatos, este pequeño mamífero que es un megazostrodón, un Lystrosaurus, los primeros mamaliiformes, como este megastrodón, surgieron en el Triásico. Tenemos los primeros dinosaurios y surgieron los primeros vertebrados modernos y los linajes de los anfibios que conocemos actualmente, sus linajes, no los que conocemos actualmente. Y bueno, las extinciones no acababan ahí. Después vino la del Triásico-Jurásico. Esto fue hace 201 millones de años. Aquí tenemos una imagen de cómo pudo haberse visto el Triásico por el registro fósil. Tenemos esto de aquí abajo a la izquierda que parece un perrote, pero no es nada parecido a un perro. En el Triásico, como les dije, tenemos una extinción muy grande también. Esta extinción fue del 76% de las especies. No se acerca a las otras extinciones, pero también fue bastante sustancial. Entre los bichos que principalmente se extinguieron, bueno, no principalmente, fueron muchísimos, la verdad, pero no me iba a caber hablarles de todos, entonces les puse algunos que eran representativos y que se ven bastante llamativos. Por si no sabían, los ictiosaurios vivieron en este momento, en el Triásico, entre el Triásico y el Jurásico, pero se extinguieron, que son estos tipo peces, pero que viven en el mar, son dinosaurios. Amonites ceratíticos, son ceratíticos porque tienen esta sutura que es muy pronunciada y muy característica de ellos. Y braquiópodos, que han sobrevivido muchísimas extinciones, pero en cada una de ellas se extinguen de nuevo. Y este amigo que es un prosaurópodo. Y bueno, ¿por qué sucedió? De nuevo, las razones son parecidas, no son las mismas, pero normalmente son eventos catastróficos, como en este momento fueron las CAMP, que son extrusiones de la provincia magmática del Atlántico Central. Son erupciones bastante grandes que liberan muchísimos gases de efecto invernadero. De nuevo, nublan el sol, calientan la tierra. Y bueno, también tenemos posiblemente caída de algunos meteoritos, de algunos asteroides. Tenemos cambios en la química del mar. La química del mar también afecta muchísimo porque recordemos que aunque ya había muchos vertebrados y especies terrestres, seguía habiendo una mayor cantidad en el mar.
Y bueno, los primeros que fueron los principalmente afectados fueron los placodontos y los conodontos. Los placodontos son reptiles marinos, por si se lo preguntaban. Pero no se preocupen, la vida sobrevivió. De nuevo tenemos otra radiación posterior. El mundo se veía así. Ya estaban más juntas las masas continentales, subieron un poquito, se fueron al norte. Y bueno, aquí tenemos el Jurásico, que espero no se lo imaginen como en las películas de Jurassic Park, porque no se parece, al menos no mucho. Tenemos muchos dinosaurios, eso sí, pero también tenemos muchas cícadas, que es esta planta de la derecha. Tenemos la primer ave, tenemos muchísimos, una radiación de reptiles voladores, que son los pterosauros. Nacen los primeros hexacorales, que son otro tipo de corales. Y bueno, así estuvo la cosa. Están muy bonitos estos dinosaurios, pero como ven aquí no tenemos al T-Rex que nos dice Jurassic Park, ni Jurassic World, ni nada de esas cosas raras. Tenemos estos muchachos que son sauropodomorfos y a los terópodos, como este alosauro. Bueno, pues todavía llegó otra extinción y esta es la más conocida. Esta es la que más se escucha y más se hace hablar porque los dinosaurios son bastante carismáticos, están muy bonitos y son buen material para libros de niños. Pero bueno, lamento decirles que no fue la mayor extinción en la Tierra. Bueno, en el Cretácico tenemos otros eventos, aparte de tener estos dinosaurios monumentales, como lo fueron las primeras angiospermas. Así es, en el Cretácico nacen las primeras plantas con flor, que en la actualidad son la mayor parte, pero en ese momento apenas estaban surgiendo y fueron un éxito evolutivo porque sus métodos de reproducción cambiaron la manera en que las plantas se movían y cambiaban de nichos y exploraban nuevos territorios. El polen fue una gran idea. También hubo rudistas, que son unos organismos bentónicos, como veremos aquí. Organismos bentónicos son organismos que están pegados al suelo somero marino. Aquí están los rudistas, son unos bivalvos, tienen dos patas. También tenemos una radiación de aves, una radiación de insectos y peces óseos. Tenemos a los primeros marsupiales, que son los parientes de los tlacuaches, los canguros. Y tenemos a estos mosasaurios, que conocemos bastante bien porque eran gigantes y aterradores. Eran carnívoros. Pero a diferencia de lo que ustedes imaginarán, están más relacionados con los ofidios, que son las serpientes actuales, que con cualquier otra cosa que conozcamos. Así que no, no es lo que piensan. También tenemos maniraptores, como el de la izquierda, que es un velociraptor, que tampoco se parece a los de Jurassic World. Eran mucho más pequeñitos, probablemente tenían plumas, medían de altura hasta medio metro y de largo hasta 2 metros, estaban largos, pero no eran tan aterradores como quisiéramos pensar. Y, por ejemplo, ceratópsidos, como este muy precisamente representado en este juguete. Está muy lindo este triceratops. Tenemos hadrosaurios, que eran peces, perdón, dinosaurios con picos de pato. Y bueno, en este momento igual tenemos más herbívoros que carnívoros, lamento decirles. Las escenas no eran tan dramáticas como nos lo hacen ver en algunos documentales. La mayor parte de los animales comían plantitas, como deberían hacerlo ustedes también. ¿Y qué pasó? Pues ya sabemos, en efecto, cayó un gran asteroide que creó un cráter enorme en la península de Yucatán, lo que conocemos actualmente como la península de Yucatán, eh, al, cual llamamos Chicxulub. Se piensa que este asteroide tenía de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro, eso es enorme.
si no lo saben, y la cantidad de energía que libera también es gigante. Eh, y bueno, este fue un evento que cambió la Tierra porque no fue que cayó el meteorito y mató a todos los dinosaurios y bye, no. Al igual que todas las extinciones, fue un periodo no tan corto. eh, no tan corto me refiero a la vida humana, pero sí corto en el registro geológico. Eh, bueno, pues ¿se acuerdan que les dije que había más herbívoros que carnívoros? Lo que ocasionó esto fue que cayó el asteroide. Luego eso sacó muchísima ceniza, polvo, lo cual tapó la atmósfera por un rato. Se cree también, no se sabe bien si está relacionado la caída del asteroide con las Decan-Traps. Puede que sea un fenómeno aparte, pero puede que estén relacionados. Las Decan-Traps son estas erupciones masivas que sucedieron en lo que conocemos hoy como la India. Y bueno, tenemos mucho vulcanismo, tenemos muchas cenizas, mucho polvo en la atmósfera, se tapa el cielo. Se tapa el cielo, no tenemos fotosíntesis, no tenemos fotosíntesis, se mueren las plantas, ¿qué pasa con nuestros herbívoros, que eran la mayoría de los animales terrestres? Se mueren. ¿Y qué pasa si se mueren los herbívoros? Los que se comen a los herbívoros también se mueren. Y por eso sucedió esta extinción masiva. También hubo lluvia ácida, la lluvia ácida ya sabemos qué pasa, acidifica los mares, mata especies, cambia el pH. El 80% de los mamíferos marsupiales se fueron, por eso la mayoría de nuestros mamíferos en la actualidad no son marsupiales. Lamentablemente son muy lindos. El 75% de los géneros biológicos más afectados, también desaparecieron, el 75% de los géneros biológicos, lo cual es demasiado. Eh, y bueno, los que más fueron afectados fueron los reptiles voladores y los dinosaurios. Eso es muy triste porque sería increíble tener reptiles voladores. Bueno, al menos verlos, no me gustaría encontrarme con uno. Imagínense las cacotas que eso suelta. No, no quiero imaginarme. Si de por sí las palmas. No, no, no. Bueno, en fin. El mundo se veía así. La Pangea ya se había formado y ya se empezó a separar. Eh, ya que se empezó a formar la tierra que conocemos actualmente. Ahí ya podemos ver un poquito de lo que es Sudamérica, lo que es África, se empezó a separar Australia de la Antártica, la India comenzó a ascender y, y bueno, eso sucedió, lamentablemente se fueron los dinosaurios, pero pues no tan lamentable porque eso generó que las especies pequeñas, que eran los mamíferos, sobrevivieran. Los mamíferos sobrevivieron al ya no tener depredadores enormes que les impidieran ocupar esos nichos, crecieron gigantemente. Tenemos cosas que se llaman megafauna después de esta extinción, como por ejemplo este Indricotherium, que parece un rinoceronte gigantísimo, los équidos, que son los primeros parientes de los caballos, y una diatrima, que era como este pájaro, era gigante, de verdad, no se imaginan, era del tamaño de una casa pequeña. Y bueno, eso también hubiera dado mucho miedo de encontrarse, que bueno, que todavía no surgíamos los humanos, pero bueno, fue gracias a este evento de extinción que pudieron surgir los humanos. ¿Por qué? Porque los humanos también somos mamíferos. Y bueno, eso fue muchos años después. Eh, en el cuaternario, pero aquí estamos. De alguna u otra forma llegamos aquí gracias a todas estas extinciones masivas. Ya sabemos cómo funcionan más o menos, sabemos qué las ha causado, sabemos cuáles son los factores químicos, ambientales que los han causado. Ninguno de estos ha sido por alguna especie en específico, en particular, que haya acabado con la mayoría. Han sido interacciones ecológicas hasta cierto punto armoniosas. Sí, se han extinto unas y esos bichos los han ocupado otras. Sin embargo, las razones han sido normalmente fuera de las manos de estas especies.
Ahora, hay una discusión actualmente sobre si se puede llamar extinción masiva a la que estamos viviendo en el Antropoceno. Y también hay una discusión sobre si se puede llamar Antropoceno a la época en la que estamos. Actualmente estamos en el Holoceno. Según la Comisión Internacional de Estratigrafía, estamos en el Megalayano. Todavía no se llama Antropoceno porque hay mucha discusión al respecto. Se dice que no se puede incluir en la tabla cronoestratigráfica si no ha dejado registro geológico notable. Algunos dicen que sí estamos en el Antropoceno porque ya hay registro geológico antropogénico. Algunos dicen que este comenzó en el inicio de la agricultura, algunos dicen que fue con la revolución industrial, algunos dicen que fue con los primeros estallidos de las bombas atómicas, porque eso en efecto deja muchas marcas cronoestratigráficas. Sin embargo, no ha pasado el tiempo suficiente para ver los efectos en el registro sedimentario y estratigráfico. Entonces, bueno, esto fue sobre si podemos llamar al antropoceno o no. Ahora, ¿podemos llamar extinción masiva a lo que está sucediendo? Pues bueno, puede ser. No sé qué piensen ustedes. Yo pienso que sí, pero no importa lo que yo piense, importan los hechos. Y lo que está sucediendo es que hay una disrupción y una alteración de los ecosistemas que nunca antes se había visto. Eh, Está habiendo acidificación de los océanos, está habiendo explotación de fauna como recursos, lo cual está acabando con mucha de ella. Hay introducción de especies exóticas y ajenas a los ecosistemas, lo cual cambia completamente las dinámicas ecológicas y termina acabando con muchas especies. Hay cambio climático, tenemos cambios de uso de suelo, desertificación, deforestación. Esos son los hechos. ¿Y qué nos dicen estas cosas que han sucedido antes con respecto a las extinciones masivas? Estos son síntomas claros de que hay una extinción masiva. Si bien aún todavía no se ha visto los efectos en niveles de cronología geológica, la tasa de extinción es impresionante y es una que jamás se había registrado. Los mamíferos se tiene, según el registro estratigráfico y según las tasas normales de extinción, que se debería extinguir un mamífero cada 700 años. Actualmente se extinguen 1000 cada 700 años. Tenemos que los anfibios, por ejemplo, se tendrían que extinguir uno de cada, bueno, una especie de cada 1000 en 700 años, me refería a los mamíferos, y una especie de cada 1000. Actualmente se extinguen 45.000 anfibios por cada 1000. Esto es demasiado rápido, como hemos visto antes. Lo que causa la acidificación de los océanos es que no puedan sobrevivir especies que tienen conchas, por ejemplo, y aunque no tengan conchas, muchas especies no sobreviven al cambio de pH tan drástico. Las especies necesitan tiempo, sí, se evoluciona, pero se necesitan muchos, muchos miles de años para que las especies muten lo suficiente para generar adaptaciones al ambiente. No hay chance de adaptarse, está sucediendo demasiado rápido. La acidificación, si la acidificación sigue, un tercio de las especies del océano se extinguirán muy pronto. Por otro lado, tenemos estas especies, ¿no? Que conocemos, que sabemos que se están extinguiendo, que están en peligro. Tenemos los corales que se están blanqueando. Tenemos estos animales bonitos como el jaguar, la vaquita marina que lamentablemente ya se nos fue. Tenemos lobos, tenemos el ajolote, tenemos muchísimas especies, hasta este chango. Bueno, esos son los que sabemos que se están extinguiendo. No parecen tantos, hasta los podemos contar en nuestra cabeza,
no sé, pero no son todas. Las evidencias nos dicen que la extinción se está dando incluso mayor a lo que podemos medir. Se están dando extinciones de especies que ni siquiera conocemos. Eh, la mayor cantidad de fauna que existe actualmente son insectos. La mayor parte de los insectos aún ni siquiera han sido registrados y se cree que se están extinguiendo en una tasa increíblemente grande. Bueno, no se cree, se está seguro de los que se conoce, pero no podemos saber de los que no conocemos. Entonces solo podemos asimilar un número mayor al que se tiene actualmente. Sí, es una crisis horrible lo que está sucediendo. Y no se trata de ver quién tiene la culpa, no se trata de ver, bueno, con quién tiene la culpa me refiero a si sí es antropogénico o no, porque hay suficiente evidencia de que lo es y de que está sucediendo. Y solo sería perder el tiempo el tratar de tirarle la bolita a alguien. Entonces, pues, ¿de qué se trata? No vine a darles esta charla para decirles que no usen popote, porque a pesar de que es necesario no usar popote, porque debe ser muy incómodo ser una tortuga y que se te meta uno en la nariz, no vengo a decirles que cambien su foco, aunque deberían hacerlo. Eh, Vengo a decirles que estamos en una crisis, que está sucediendo, que estamos perdiendo más especies de las que siquiera podemos conocer o contar, que sí, la causamos nosotros, pero que de nosotros depende poder ver el futuro. No se trata de un truco de magia como quisiera que fuera. Um, pero sí, lo que quiero decirles es que no basta con hacer acciones individuales, a pesar de que son indispensables, no son suficientes. Tenemos que actuar en grande, tenemos que exigir a los gobiernos justicia, porque ninguna justicia social tiene sentido en el contexto de una injusticia ambiental y climática. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Esta charla no trata de eso, pero pues nos corresponde a esta generación construir la esperanza, a pesar de que no existe actualmente. Puede existir. ¿Mediante qué? Mediante acciones colectivas, mediante organización, empatía. Y bueno, esforzarnos por no cuidar solamente estas especies carismáticas, sino todas las que tienen un nicho y que son importantes. Y pues ya, ya vimos que unos ya están viendo la opción de fuga. La misión Artemis está pronta a suceder. Pronto tocaremos Marte. Sin embargo, lamentablemente la mayor parte de la población no podrá ir. Y no quiero tirar la toalla. Y bueno, eso era lo que quería decirles. Ojalá fuera clarividente. Ojalá viera claro, para empezar. Pero creo que todos podemos serlo. Y bueno, muchísimas gracias a los organizadores. Creo que es muy importante que se hagan este tipo de eventos porque creo que la divulgación se tiene que hacer desde todos los niveles. Creo que la ciencia no se hace desde la academia para la academia, eh, porque si no se pierde y termina siendo burocracia y glamour. Pero bueno, es muy importante saber que desde la juventud podemos hacer muchas cosas, empezando por compartir lo que sabemos y siendo empáticos. Y bueno, muchas gracias. Melina, tu plática fue simplemente impresionante. Tienes toda la razón. Y creo que, como dices, somos la generación que tiene la responsabilidad de hacer un cambio. No solamente en cuanto al planeta, sino socialmente y culturalmente, en muchos sentidos. Y qué bueno que tengamos, que estemos haciendo conciencia de ello. Entre las, eh, entre las preguntas del público, eh, hay una que dice que ¿qué opinas respecto al trabajo de Goodhill y Gutenberg 2020, donde usaron Machine Learning para sugerir, a grosso modo,
que la radiación no está tan relacionada con las extinciones masivas. Ok, no he leído el artículo, no lo tengo claro, pero me gustaría hacerlo. Y puede o puede que no esté relacionada. Las extinciones masivas son una mezcla de factores climáticos, ecológicos, geológicos también. O sea, no solo es no es un solo factor y no hay algo que digamos que puede haber causado por sí solo una extinción masiva, sino es la mezcla de muchos factores. Entonces, pues sí, la radiación es importante para eventos biológicos como lo puede ser la fotosíntesis, que es una parte muy importante de los nichos ecológicos actuales. Sin embargo, puede haber muchas otras, pero me gustaría leer el artículo. Sí, creo que es un artículo bastante interesante porque hay que usar la tecnología que tenemos a la mano y los modelos que tenemos para empezar a ver qué onda, ¿no? Y para ver sobre todo, sí, como el propósito de ponerte la clarividente era justamente, pues, darnos cuenta que aprender sobre el pasado nos da las herramientas para poder prevenir los errores del futuro, ¿no? Porque si bien las sanciones masivas, como nos dejas en claro, pues suceden y seguirán sucediendo, pues una cosa son aquellas que estamos ayudando a provocar y especies que no tendrían por qué estar padeciéndolo gracias a nosotros, ¿no? Otra pregunta que me parece que es muy importante y que esta sí va a contar para tu calificación es, y creo que todos queremos saberlo, ¿cuál es tu dinosaurio favorito? Ay, no tengo idea. Para empezar, ha cambiado mucho la clasificación de dinosaurios últimamente. Algunas cosas que creíamos que se podían llamar dinosaurios anteriormente ya no lo pueden ser. Ahora ya solo se le Eh, llama dinosaurios a lo del PRI, ¿no? Oficial. ándale. Exacto, y esos no me caen muy bien. Pero, ay, no sé. Por ejemplo, los Triceratops se me hacen muy lindos. Aparte eran herbívoros. También, eh, no sé, los reptiles voladores se me hacen súper interesantes, pero igual no estoy segura si actualmente entran en la definición de dinosaurios. Pero sí, es una gran pregunta. Creo que es una pregunta que todo científico debe hacerse en algún momento de su vida. Sí, claro, yo estaba espantada por las preguntas de tensores. No, no, no. Esa es la pregunta más importante. Eh, Queremos agradecerte muchísimo tu participación. Creemos que es un tema muy importante. El día de ayer la temática estuvo enfocada hacia el universo y aunque pareciera que este congreso está más enfocado hacia la física y las matemáticas, no es así y queremos que cada vez se abra más hacia todas las demás ciencias, ¿no? Eh, y justamente porque queremos divulgarlas. Lo que nos estás explicando aquí eh, va muy bien con la temática del día de hoy, que es la ciencia de la vida, y veremos a lo largo del día de hoy otras cosas como modelos matemáticos para el ADN, eh, por ejemplo, también cómo estudia la física, la fisiología, pero me parece muy importante que entendamos cómo tú estudias ciencias de la Tierra, ¿no? Sí, estoy en ciencias espaciales, pero Ah, me pareció que justo no iban a tener mucho contacto con este tipo de temas, las charlas de este congreso y pues dije, pues a ver. pues qué mejor ejemplo, que alguien esté interesado en estos temas y que además quiera compartirlo. Porque justamente ese es el punto de este circo popular de la ciencia, es acercar a los demás y justamente cuando muchos de ustedes me preguntaban, oiga, profes, ¿qué puedo dar? ¿Tiene que ser algo relacionado con tensores? Yo les decía, no, simplemente un tema que a ti te guste y que siempre hayas querido saber de él, claro que tenga que ver con la ciencia, y que quieras que los demás sepan sobre él, ¿no? Porque yo podría hablar, por ejemplo, de por qué los Pumas no ganaron la final, pero
pues igual y eso no tiene que ver. Igual y a lo mejor si lo abordo desde la estadística, pues igual, ¿no? Habrá quienes digan que la estadística no es una ciencia, quién sabe. Esa ya es una opinión muy polémica. Pero bueno, muchas gracias de nuevo por la participación y volveremos en alrededor de 10 minutos para la siguiente participación de el próximo artista circense, que será en forma de video y nos hablará justamente sobre un modelo para estudiar el ADN. Muchísimas gracias, Melina, otra vez, y les agradecemos a todos los que estuvieron en esta transmisión. No se pierdan el siguiente acto. Hasta luego.